Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Lick. Bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Buenas tardes, Luis. qué gusto saludarles, qué lástima que no nos podemos ver, pero al menos a través de la pantalla pues nos podemos comunicar. Eh, Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Una vez más les doy la bienvenida a todos ustedes. El día miércoles me hicieron un resumen. Les cuento, leí los resúmenes. Yo prometí leer los resúmenes. Les voy a comentar. Hubieron resúmenes muy buenos, porque inclusive hicieron hasta 6 páginas. Y la verdad que cuando vi eso me sorprendió totalmente. Y de verdad los felicito porque ahí se mira lo que es el esfuerzo, la dedicación que cada uno tiene. Pero también pude leer una página y la mitad. Entonces, realmente yo digo, bueno, entonces el conocimiento no está llegando. Entonces era una para medir realmente hasta dónde, por ejemplo, podía llegar pues el mensaje, ¿verdad? Ahora bien, me topé con un caso en especial y sí, la verdad sí me puso un poquito en qué pensar. Había una tarea la cual estaba vacía, o sea, no tenía nada, solo era un archivo como para decir si lo presenté, pero al final el archivo pues no tenía absolutamente nada. Es la primera vez que me pasa. He dado clase en ya varios semestres y la verdad que me puso muy, les voy a ser honesta, muy triste porque creo que yo les he dado la confianza, les he dado el apoyo. Hoy soy su docente de Derecho Procesal del Trabajo 1, pero más adelante puede ser que sea su docente en otra clase, inclusive hasta en los privados, ¿verdad? Entonces, perdón, ¿alguien quería hablar? Sí, Jocelyn. Yo, licenciada, mire, yo la semana pasada le mandé a usted a su Cuestionario. correo los laboratorios, pero Sí, no sé si al final sí le llegaron, disculpe. sí me llegaron. Ahorita mismo los subo, gracias por habérmelo recordado, pero es que estaba en reuniones y lamentablemente no los he podido subir y se me pasó. Me distraje leyendo lo que son las tareas. Jocelyn, gracias por recordarme. Ahorita mismo lo voy a hacer Ah, mientras estamos en. perfecto. Sí, es que Gracias, tenía Jocelyn. mi duda porque yo no sabía si le había llegado o no, pero Linda, la entonces, y como pues ustedes son los que lo suben, entonces no sabía si repartirlo con mis compañeros o mejor esperar hasta que puedes haga con usted. compartirlo, no hay ningún problema. Yo misma lo voy a subir acá a lo que es donde son trabajos de clase, tareas, para que ustedes puedan tenerlo. Pero si tú lo quieres compartir, hazlo sin ningún problema. Puedes hacerlo, ¿sí? Gracias, licenciada. Vaya. Ok, entonces realmente me puso muy triste por lo que yo vi. Ese archivo fue una sola persona, no voy a decir su nombre, voy a respetar esa parte, pero también entiendo que hay personas que no pudieron cumplir. Realmente, para no perjudicar a nadie, porque en todos mis semestres me he caracterizado por apoyar a los docentes, a los alumnos, perdón. Entonces, realmente mi intención como educadora es facilitar la educación, no perjudicar a nadie. Esa es mi filosofía, esa es mi forma de enseñar. Más que todo, poderles dar a ustedes las herramientas para poderse defender más adelante. Como les digo, hoy lo miran ustedes como un curso, pero más adelante ustedes van a decir, por ejemplo, yo les voy a compartir una guía de cómo ya evacuar una audiencia de forma real. Ustedes van a ver paso a paso, van a tener la guía, voy a colocar la audiencia y ustedes van a ir llenando con sus propias palabras qué es lo que van entendiendo. Inclusive esa misma guía se les da a las personas que por primera vez van a evacuar una audiencia. Y miren, no lo van a sentir difíciles, es como el A, B, C, D, así sencillamente. Entonces, si soy pues muy colaboradora con ustedes, de igual forma espero lo mismo. A ver, Anabela.
Buenas tardes, licenciada. Disculpe la interrupción. Fíjese que yo ese día tuve inconvenientes en mandarle mi tarea. O sea, sí envié el correo, pero apunté mal el correo y lo volví a reenviar. Espero que no sea la mía la que haya tenido ese inconveniente, licenciada. Disculpe. No fuiste tú, no fuiste tú, no hay ningún problema. No voy a decir el nombre, Ah, pero bueno. intenté descargar el archivo y el archivo estaba vacío, comparé cuánto pesaba el archivo, o sea, tengo el conocimiento para ver cuando un documento está vacío, ¿verdad? Entonces se trata prácticamente como disfrazar la tarea y esa no era la intención. Entonces, bueno, qué lástima, ¿verdad? Las personas que me enviaron la tarea tienen 5 puntos, ¿ya? Así de sencillo, era hacer la tarea, no era algo complejo. Le voy a dar la palabra a Ricardo porque necesito, para poder colocar los primeros 5 puntos, que no me envíen la tarea como nueva tarea a la dirección que le va a Ricardo, sino que le den el reenviar. Yo tengo el listado porque como Ricardo tiene que colocar los puntos, el que no lo hizo, pues disculpe, licenciada, a las 6:10 me salgo del curso, no tengas pena, imagino que tienes algo que hacer, por mí no hay ningún inconveniente, solo te pones al día, ¿sí? Entiendo que tienes alguna emergencia. Bueno, entonces, en este caso, por favor, denle en reenviar. Ricardo va a estar tomando nota. Tareas nuevas no puedo admitir. No se preocupen, si no le entregaron, tenemos 95 puntos por delante, ¿sí? Entonces, no se afanen, si no lo entregaron, pues hay 95 puntos más adelante, los cuales vamos a seguir trabajando. Está bien, no hay ningún problema con tu examen, suerte y espero que lo ganes. Entonces, por favor, necesito que Ricardo, no sé si ya está en clase. Sí, buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes Hola, a todos. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias, un gusto saludarlos. Ajá, cuéntanos. Sí, fíjese, queridos amigos y amigas, que pues platicando con coordinación y con la licenciada, pues llegamos a un acuerdo de que a partir de hoy vamos a empezar a tomar en cuenta lo de la asistencia, ¿verdad? Derivado que pues tenemos que llevar un control. Bueno, tenemos que llevar un control, ¿verdad? Para ver las personas que pues cumplen con la asistencia en las clases, cumplen con las tareas, ¿verdad? Entonces, vamos a usar una metodología. Disculpen que les vaya a presentar mi teléfono, pero voy en camino a la casa, entonces vamos a ver si puedo presentar mi pantalla para que pues ustedes puedan tener a bien cómo es que se va a desarrollar la asistencia. No sé si ya se mira mi pantalla, Ligda. Sí. Ok. Entonces aquí tenemos este link, este formulario de Google, que pues muchos nos hemos familiarizado con eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desarrollando de esta forma. Aquí pues tenemos un apartado de correo electrónico, que es importante que ustedes vayan colocando el correo electrónico que tienen registrado en la página de la facultad. Aquí en este apartado es muy importante, ¿verdad? Este tema, y que necesito que presten mucha atención. Ustedes van a desplegar el apartado y aquí en este orden van a irse buscando y van a tener que, están guardados como apellidos. Si se da el caso de que alguna persona no se encuentra en el listado, por favor me lo indican, porque este listado fue tomado de las personas que ya están asignadas al curso. Es un listado ya oficial, es un listado que pues se nos ha proporcionado tanto a la licenciada como a mi persona, de las personas que sí están asignadas a la sección. Entonces es muy importante que verifiquen y si cualquier inconveniente no están asignados ni no aparecen en este listado, por favor me lo indican, lo verificamos y pues ya si el problema persiste, por favor abocarse a la atención al estudiante para que puedan asignarse a la sección. También está este apartado del número carnet, que pues es un tema también importante que ustedes tienen que colocarlo. Y pues una pequeña trampita que les colocamos con la licenciada es esto, ¿verdad? El tema visto en clase. Esto va a ser para nosotros
muy exacto y va a ser para nosotros una herramienta que nos va a ayudar si ustedes están o no están en clase o únicamente ingresaron para llenar su asistencia. Este tema pues para nosotros es muy importante que ustedes lo llenen a conciencia, ¿verdad? Y que pues ustedes puedan a bien colocar el tema que se vio en clase, ya sea pues si se ve un título en general y ya después si se van viendo subtemas pues es lo de menos, lo importante es el tema en general que se va a ir viendo. Entonces, esto es con el tema de la asistencia. No sé si alguien tiene alguna duda. Así es, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, una consulta. ¿A qué hora se irá a llenar la asistencia? Sí, fíjense que con eso, con la licenciada, pues ahorita estamos en pláticas, ¿verdad? Lo más probable y lo más seguro es de que sea unos 10 o 15 minutos antes de finalizar la clase para que ustedes tengan a bien seguir teniendo la atención de la misma y pues no por estar poniéndole coco a la asistencia, ustedes le pierdan el sentido y la atención al tema visto en clase, ¿verdad? Entonces va a ser unos 10 o 15 minutos antes de que finalice la clase, la licenciada me va a indicar el momento oportuno y ya pues yo voy a publicarlo y ustedes van a tener a bien registrar su asistencia. Tengo una pregunta, perdonen. Sí. Ricardo, ¿este listado para poner el nombre lo van a ordenar por orden alfabético? Está Ya que, ordenado como por orden de carnets, del más antiguo al más reciente. y no podría ordenarse en orden alfabético, Ricardo, de casualidad. Es bien complejo cuando uno en el celular, porque yo recibo mi clase en el celular, es bien complejo buscar el nombre. Imagínate, por un orden de carnet no tengo la menor idea cuántos estudiantes sabemos, pero por orden alfabético sí es pues mucho más fácil. Sí, Podría vamos pasar. a ver la Perdón, forma en buenas cómo noches. Con una molestia, María José. Fíjate que ahí en ese formulario donde está el nombre, uno solo pone su inicial del nombre o del apellido y ya te ubica donde está tu nombre. Gracias, amigo. Ok, gracias. Yo creo que eso solo se puede en computadora. Así Sí, es, mire, solo en computadora funciona poner la inicial, en teléfono no. Vamos a ver de qué forma lo colocamos. Les comento eso porque así fue como el listado que a mí me lo proporcionaron. Ya vamos a ver de qué forma les viabilizamos eso, ¿verdad? Ustedes no tengan pena. Por el momento así se va a quedar y ya después, la Ricardo, una próxima, pregunta. vamos a arreglarlo. ¿Manda? Disculpa, ¿esto de la asistencia, esa empieza a regir a partir del día de hoy? Así ¿O es. cómo? Así es, a partir de hoy. Ah, ok, muchísimas gracias. Ricardo, una pregunta. Cuando tú envíes el link de la asistencia, ¿vas a enviar también el tema para que nosotros sepamos qué tema poder consignar? No, O... ahí sí sería ustedes, porque Ah, ok. muchas veces yo tengo que estar controlando otras situaciones y pues yo también le pierdo el tema, ¿verdad? Entonces sí sería que ustedes, al momento que la licenciada inicie, ustedes lo apunten o algo así. Conforme vayan el programa, ¿verdad? La licenciada va desarrollando el curso conforme el programa, entonces ya ustedes van colocando el tema principal. Gracias. Eso sería todo, licenciada, por la asistencia. ¿El correo de las tareas? Ok, ahorita le muestro el link. Ahorita les voy a enseñar. Sería, permítanme un segundo. Ahorita se los voy a copiar. La licenciada pues me encomendó también la instrucción de que se creara un correo electrónico, el cual se los voy a compartir por esta vía para que ustedes puedan reenviarme la tarea, ¿verdad? Se los voy a compartir aquí por el chat en lo que se va desarrollando la clase. Ok, está bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Licenciada, con una duda, hay que reenviarle la tarea al compañero también. Por favor, a él hay que reenviarle. Él va a colocar lo que es el correo. No sé si puedes, Ricardo, ponerlo en los mensajes para que ellos puedan tomar nota. No se puede aceptar tareas nuevas, ¿sí? Sino que donde me enviaron la tarea, dele reenviar para que a mí me quede registrado. Como les digo, si no hicieron la tarea, ¿sí? Si no hicieron la tarea, no se preocupen, tenemos 95 puntos adelante. Lo idóneo es cumplir
en el momento que se indique, ya sea si lo hizo a mano, a computadora, no había formalismo, simple y sencillamente yo quería medir realmente la comprensión de cada uno de ellos. Hubieron trabajos muy buenos, como les repito, pero solamente reenviar, ¿sí? ¿Indura? ¿Indura? Sí, licenciada, fíjese que solo le quería comentar algo. Ese día, como yo salgo bien tarde de trabajar, ¿verdad? Entonces yo sí soy consciente que realicé 2 hojas de resumen, pero es debido a eso, ¿verdad? Que yo vengo tarde, no que no esté en clases o que no ponga atención, que a veces salimos tarde del trabajo. Solamente eso. Yo entiendo. Miren, yo soy muy comprensiva, soy muy consciente que todos tenemos trabajos. La virtualidad es una bendición realmente, ¿verdad? Que realmente nos da la oportunidad de salir adelante, de poder lograr nuestras metas, porque como nos tocó estudiar hace muchos años, era a ver si agarrábamos parqueo, era ver correr para un lugar, era totalmente distinto. Entonces hoy tenemos la bendición, tenemos la facilidad de poder aprender de una forma pues más cómoda, pero no me encierro a poder ayudarles. Eso sí, de una forma consciente, ¿verdad? Que usted me diga, mire, yo no puedo cumplir, hábleme, yo le escucho, yo puedo entender lo que usted está pasando. Escríbame un correo, yo con todo gusto le contesto. Pero lo que sí no me gusta es el engaño, que alguien quiera disfrazar algo que es y no es al final. Entonces, eso sí me molesta, esa parte sí no me gusta, ¿verdad? Porque es como que yo les dijera algo a ustedes, por ejemplo, les dijera, miren, vamos a trabajar de esa manera y al final yo termino, mi forma de ser es perjudicarles. De ninguna manera, jóvenes, de ninguna. Soy bien transparente con ustedes, tienen todo mi apoyo, pero de igual forma espero lo mismo de ustedes, ¿verdad? Entonces, todos enviamos la tarea, así es. El que hizo la tarea le da ahí donde dice reenviar y se la manda al correo que Ricardo puso. Así de sencillo. Si no la hizo, no se preocupe. Tiene 95 puntos por delante. No se afane, no se preocupe. ¿Ya? El que hizo la tarea, la reenvía. Ok. Beatriz. Buenas tardes, licenciada. Perdone, fíjese que ahorita reenviando mi hoja de trabajo, fíjese que si no estoy mal, le envié un laboratorio que tuvimos nosotros ese día con el licenciado Orellana. Entonces, pero ahorita le acabo de enviar la hoja del curso. Perdone, licenciado. Ok, o sea, tú me envías, no comprendo, o sea, tú me enviaste ahorita, le enviaste ahorita un laboratorio a Ricardo. Sí, se lo envié, pero ese día que hicimos la hoja de trabajo, hicimos con el licenciado Orellana, tuvimos una hoja de trabajo. Bueno. Le envié la hoja del licenciado Orellana a usted, pero ya le reenvié la hoja que corresponde al curso. Perdone, licenciada. Entonces, para que ignore ese correo. Vale, está bien. Nilda. Buenas noches, licenciada. No, tengo el mismo inconveniente. Disculpe, ahorita estoy revisando para poder enviarle la tarea correspondiente. Gracias. Ok, no se preocupen porque yo reviso. O sea, Ricardo me va a pasar un listado y yo automáticamente lo que hago, tengo la facilidad. Miren ustedes, yo leo todo el día, se los prometo, y a veces estoy tan cansada y a veces, como que le dijera yo, hasta la letra, yo antes tenía buena letra, pero debido a que escribo demasiado se me descompuso, pero créanme, yo sí leo. Y ahí fue donde yo me di cuenta que existía esa tarea que trataron de colocar como tarea, pero al final no era nada, era un archivo vacío. Y eso sí me molestó. Entonces, créanme, sí me molestó. Y como les digo, no es primera vez que doy clases, ya han sido varios semestres y es primera vez que me sucede. No lo hagan, por favor, ¿sí? No. ¿Manda? Ya se lo reenvié, Ligda. Ok, está bien, muchas gracias. María Una consulta, Ligda. Dígame, Mario. Pero esa vez el trabajo era reenviárselo al correo que decía ligia.hernández, ¿verdad? No. Correcto, así es, Mario. Ah, ya. Ahora solo se lo reenviamos, no hay una hora límite para reenviárselo, Ligda. En cualquier momento, reenvíeselo al compañero, ¿sí? Ah, ya. Gracias, Ligda. Vale. Bueno, entonces, otra cosa que me di cuenta es que no había información de lo que son las fuentes. No sé si ese tema realmente quedó como que
fue muy rápido lo que lo expliqué, porque realmente me extrañó que más que todo en los resúmenes se hablaba de lo primero que vimos, pero no realmente de la última presentación. Entonces, vamos a recalcar un poco acá. Vamos a ver, permítanme un segundo. Vamos a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se mira. Aún no, licenciada. Sí se ve el documento, pero está muy pequeña la letra, licenciada. Ahí está mejor, gracias. Vale. Bueno, nosotros hablamos como fuente de derecho. Esta parte, por lo regular, no fue hecha, por ejemplo, al menos en los trabajos que yo leí, no encontré ningún tipo de información o que ustedes indicaran, por ejemplo, o tocaran el tema. Entonces, mi percepción es que realmente no quedó muy claro. Por eso decidí volver a regresar de una forma, pues, como les dijera yo, ampliando un poquito más. De hecho, como les mencionaba, yo al menos yo consideré que lo que es fuentes del trabajo es una clase de derecho procesal del trabajo, ¿verdad? De teoría del proceso. Entonces, son términos que ustedes ya conocen, pero sí me extrañó que no los tocaran. Entonces, como fuentes del derecho, acuérdense que es una fuente. Nosotros, inclusive, yo les pregunté por fuente, ¿qué entendían ustedes por fuente? Y entonces, en palabras simples, pusimos que por fuente del derecho se conoce como el lugar donde proviene la norma jurídica, ¿sí? Que antes no existía en la sociedad. Existen tres fuentes generales que todos conocemos, que son las reales, las formales y las históricas. En este caso, por ejemplo, si hablamos de históricas, por ejemplo, en este caso nos permite, por ejemplo, hablar sobre de papiros, documentos, inscripciones, libros, o sea, todo lo que es antiguo, ¿verdad? Para que nos sirva como referencia de conocer lo que es el derecho, como fuentes reales. Como fuentes reales, pues yo les puse acá que son aquellos acontecimientos de la vida del hombre en la sociedad que sirve para el sustento de la creación de normas, necesidad de justicia, ¿sí? En este caso, ¿quién más entiende por normas reales? ¿Quién más me puede decir? ¿No? Bueno, también podemos hablar que, por ejemplo, son todas aquellas, por ejemplo, aquel contenido para la creación de las normas jurídicas. ¿Qué son las fuentes formales? ¿Qué son las fuentes formales? ¿Cuáles? Es la forma en que el integrada, Estado ley, rige la doctrina. sociedad o la población en general en distintas ramos o en su competencia. Muy bien. Podemos decir también que, por ejemplo, fuentes, en este caso, por ejemplo, formales, son todos los procesos de manifestación de la norma jurídica, ¿verdad? Son las expresiones de lo que es el régimen legal, ¿verdad? En este caso, yo les puse, son todos los acontecimientos de la vida del hombre y la sociedad que sirven para el sustento y para la creación de las normas en necesidad de justicia. Bueno. Les puse cuáles eran las fuentes. De las fuentes formales se deriva lo que es la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y la ley. ¿Qué es la costumbre? En pocas palabras, ¿qué es la costumbre? Son las normas morales, culturales de cada región por Son ende la del situaciones, Estado. son situaciones que se van repitiendo a través de las épocas entre la sociedad y se vuelven costumbre. Correcto. Es algo que se repite de generación en generación, Ligda. Muy bien, es correcto. Y vieron, ¿y por qué no me lo pusieron en el resumen? Yo dije, qué raro que no me lo pusieran.
Y vamos a ver cuál es el fundamento, por ejemplo, cuáles son las fuentes del derecho según la ley del organismo judicial. La ley. La costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y la ley. Ajá, ¿y cuál es el fundamento? Artículo 2 de la ley del organismo judicial. ¿Y qué dice el artículo 2? Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Ok. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la jurisprudencia y la doctrina. ¿Qué me pueden decir? En que la jurisprudencia son sentencias repetitivas sobre un determinado, sobre casos con ciertas características idénticas. Y dependiendo del ramo civil pueden ser después de 5 consecutivas y en el caso penal son 3 consecutivas. ¿Y en cuanto a la doctrina, algún fundamento? están en la ley del organismo judicial, si no recuerdo, y amparo. El artículo 43 de la ley de amparo. ¿Artículo qué? No estoy mal, artículo 43 de la ley de amparo de la... ¿Qué dice el artículo 43 de la ley de amparo y exhibición personal? Artículo 43. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sientan doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte... Hasta ahí, gracias. Entonces es el artículo 43. Ahora vayámonos a lo que es el artículo 190 de esa misma ley. ¿Y qué dice? Las resoluciones. Ok, entonces el 43 se dan el llamamiento al 190. Vamos a leer el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a leer el 121. ¿Qué dice el 121? ¿621? ¿Cuál dijo, Lick? 621. Casación de fondo. Habrá lugar a la casación de fondo. Número 1, cuando la sentencia o auto recurrido contengan violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. Segundo, cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador. Se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos similares no interrumpidos por otro en contrario y que haya obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. Y vámonos al artículo 627 del mismo artículo. Del mismo código, perdón. Cita de leyes y doctrinas legales. En el escrito en que se interponga el recurso deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidos.
No será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación, que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba. Si se alegara infracción de doctrina legal, deben citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncian un mismo criterio en casos similares y no interrumpidos por otro en contrario. El tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto. Ok, entonces en este caso, ¿cuántos fallos tenemos según la CC? ¿Cuántos fallos para que cause lo que es doctrina? 3. 3. ¿Y fundamento? El artículo 43. El 43. El artículo 43 y 190. Ajá, y en el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema, ¿cuántos fallos son en casación? Son 5 fallos. 5. Y tiene que ser consecutivos, ininterrumpidamente. Así es. ¿Y cuál es el fundamento? El artículo 121 del Código Procesal Civil. 600, ¿qué? Perdón, casi no. 121. 621 y 627. ¿Sí? Para que lo puedan anotar en sus apuntes, ¿sí? Vale. ¿Cuáles son las fuentes específicas? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué dice en nuestra lectura? ¿Cuáles son las fuentes? Ya vimos las fuentes generales, que son las históricas, reales, formales, las que siempre hemos aprendido. Ahora, ¿cuáles son las fuentes específicas? Pacto, convenio colectivo de trabajo, pacto colectivo de condiciones de trabajo, pacto colectivo de industria, el contrato colectivo de trabajo, la sentencia colectiva o aludio arbitral, reglamento interior de trabajo, el trato internacional. Ok, muy bien. Esas son las fuentes específicas directamente. Ahora, después de haber conocido las fuentes generales y las específicas, entramos a conocer lo que son las fuentes directas, ¿sí? O principales. Se le conoce con el nombre de directas o principales. Y existen lo que son las indirectas o las supletorias, ¿sí? Dentro de las directas podemos encontrar lo que es la ley, ¿verdad? Que es la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, ¿verdad? La sentencia colectiva, la jurisprudencia, pacto colectivo y condiciones de trabajo. ¿Y qué es la ley? Es la fuente por excelencia de la norma jurídica general originada en la legislación, que es la sentencia colectiva, es la culminación a la resolución judicial por lo que se le pone fin a un conflicto colectivo. ¿Y qué es la jurisprudencia? Es la autoridad que resulta de varias, la autoridad que resulta de varias sentencias uniformes dictadas por los tribunales de justicia al aplicar las normas generales en la resolución de casos concretos, que es pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es el acuerdo de voluntades entre el patrono y empleado que regula las condiciones de trabajo. Entonces, como fuentes directas es la ley, la sentencia, la jurisprudencia y el pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? ¿Y cuáles son las indirectas? ¿Cuáles son esas indirectas? La doctrina, el uso o prácticas tribunalicalicias. Tribunalicias, ¿verdad? En Guatemala las fuentes del derecho procesal del trabajo guatemalteco son fuentes principales, el Código de Trabajo y las leyes de trabajo. Bueno, cuando hablamos de fuentes supletorias, a ver, ese tema lo tocamos. Cuando hablamos de fuentes supletorias, ¿qué entendimos nosotros por fuentes supletorias? ¿Se recuerdan? Por supletoriedad, ¿qué? Teníamos que utilizar ¿qué? Todo lo no previsto en el Código de Trabajo. Se utiliza lo del Código Civil y Mercantil, y para lo que no está establecido en los dos anteriores se utiliza lo establecido por la ley del organismo judicial. Ok. En este caso, el 326 encontramos lo que es el Código de Trabajo, ¿verdad? El 326 encontramos lo que es por supletoriedad. Podemos utilizar lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?
¿Y qué más? Nos guiamos del 326, nos pasábamos también como referencia. ¿Qué otro me dijiste, perdón? En el Código Procesal Civil y Mercantil, y si no está estipulado los detalles en estos dos anteriores, se va a la ley del organismo judicial. Que es el 287, ¿verdad? Ujú. Ok, muy bien. Pero en este caso, ¿qué encontramos en el artículo también, artículo 15 del Código de Trabajo? ¿Se recuerdan? Que nosotros llevábamos un orden. Váyanse al artículo 15. ¿Sí? ¿Se lo tienen a la mano? Y eran los casos no previstos por el código. ¿Cuáles eran esos casos? En el caso previsto que, por ejemplo, podíamos tener como referencia, ¿qué podíamos tener? Yo les dije que hasta lo subrayaran y que Bien, era sobre la equidad, en los principios del derecho de trabajo, equidad, costumbre y principios. Exacto, muy bien. En caso, por ejemplo, en caso que existan casos no previstos en este código, podemos guiarnos en relación al principios de derecho de trabajo, la equidad y lo que es la costumbre, ¿verdad? Ahí les cité lo que es estos artículos. Vamos a ver. Ahora, la interpretación del derecho procesal del trabajo. ¿Qué es lo que dice Davis Echandia? ¿Quién me puede ayudar? Yo alcanzo a leer. Dice, la misión del juez tiene tres aspectos distintos y son: A, aplicar la ley general de los casos concretos particulares, o sea, individualizar la norma abstracta. Inciso B, interpretar el contenido de la ley. Inciso C, crea una norma cuando no encuentra disposición en la ley ni en la costumbre y necesite resolver controversia determinada, ya que no puede abstenerse de fallar con pretexto de no existir ley para el caso. Ok, por ejemplo, en lo que es interpretar el contenido de la ley, por ejemplo, si lo buscamos en un diccionario, ¿qué significa? Podemos encontrar qué es explicar o declarar el sentido de una cosa, y principalmente el de textos cara o presentan varios sentidos o están en oposición a otras leyes. A eso es a lo que se refiere a interpretar el contenido de la ley. Vamos a ver lo que es la clasificación e interpretar. Por su clasificación de interpretación, existe lo que es por su fondo, por la persona que la realiza. Por el fondo, les dije que podía ser declarativa, extensiva o restrictiva. Con sus palabras, ¿qué es lo que ustedes comprenden de esas tres definiciones? ¿No? Ligda, en el caso de la aclarativa es cuando tradicionalmente se dice se interpretó apegado a derecho. En la extensiva es cuando se trata de emparejar la interpretación a lo más cercano del espíritu de la norma dentro de la parte legal, y la restrictiva, esa se toma en un sentido estricto o textual de lo que está escrito en la norma. Sí. Ahora, la persona que la realiza es pública y privada. La interpretación puede ser pública porque se subida a su vez auténtica y judicial. La interpretación es auténtica, es la interpretación auténtica la que realiza el mismo legislador cuando dicta una nueva ley, que aclara en el sentido del anterior o al incluir en la original normas que sirven para aclarar determinados conceptos. En este tipo de interpretación también es llamado interpretación legislativa. ¿Y qué se entiende por interpretación judicial? Es la que realizan los jueces y magistrados, es también llamada interpretación jurisprudencial, ¿sí? La interpretación privada es la que se realizan especialistas en el derecho. Generalmente no se invoca ante los tribunales de justicia, pero dada su importancia e interés científico en determinadas situaciones, pueden orientar a dar soluciones para algunos problemas o conflictos planteados. Ahora, por sus elementos, puede ser gramatical, lógico, histórica, sistemática y lógica sistemática. En este caso, le traté de resumir prácticamente
qué era cada una de ellos porque el contenido es bastante extenso. Y en este caso, si hablamos, por ejemplo, de elementos gramaticales, corresponde al tenor literal de las palabras. Si es lógico, atiende al sentido lógico de la norma. Histórico es atendiendo a los precedentes de la norma. Sistemática es la que consiste en interpretar una ley atendiendo a todos los datos anteriores indicados. Y lógica sistemática consiste en el examen ordenado en sentido que tienen los términos de una ley contenido en los factores de carácter social. La interpretación de la ley. Hay dos formas. Puede ser de forma general y puede ser de forma específica. ¿Por qué puede ser de forma general? Porque considero que sería de aplicatividad no restrictiva o individualista. Exacto, a nivel general. Hablemos a nivel general, ¿verdad? En este caso hablamos de lo establecido en la ley del organismo judicial. ¿Y por qué hablamos de forma específica? Es lo establecido en el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el primer sistema general establecido en la ley del organismo judicial, aplica a todo procedimiento penal, civil, administrativo, laboral, etcétera. Mientras no exista una especial específica que nos establezca cuál es el sistema o cuál es la forma de interpretación de la ley, ¿sí? En el sistema establecido en la ley del organismo judicial encontramos que el legislador tomó en consideración varios criterios para interpretar la ley. ¿Cuáles, por ejemplo, tomen la ley del organismo judicial? ¿Ya? Dice artículos 8, 9 y 10. En este caso, la declaratoria de las leyes se derogan según leyes anteriores, ¿sí? Por su declaración expresa de las nuevas leyes, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas o procedentes, totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior, total o parcial por la declaración de la inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Y, por ejemplo, en este caso, vamos con el número 9, artículo 9, dice, los tribunales observan siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República sobre cualquier otra ley, tratado, salvo los tratados, convenios sobre derechos humanos que prevalecen sobre el mismo interno. Y 10, la interpretación de la ley, las normas se interpretan conforme al texto, según sentido propio de las palabras, su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. El artículo 11 es el idioma de la ley. ¿Cuál es el idioma oficial de la ley? Español. Español. ¿Verdad? Bueno, entonces dice, se contempla en el sistema integral cuando se aprecia el conjunto de la ley, servirá para ilustrar el contenido de cada una de las partes, pero los pasajes oscuros de la misma se podrán aclarar atendiendo el siguiente orden. El espíritu de la misma, la historia fidedigna de su institución, las disposiciones de otras leyes, al modo que parezca que las más conforme con la equidad y los principios generales. Vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la clasificación del derecho procesal del trabajo? La clasificación. Nosotros al principio, si se acuerdan, yo les dije, vamos a empezar de lo simple a lo más complejo. En este caso, empezamos hablando, ¿se recuerdan cuando yo les dije, bueno, de qué artículo podemos hablar? De lo que es el trabajo individual, donde hablamos de trabajo procesal colectivo, o sea, tratamos de poder dividir cada una de las áreas, pero si hablamos estrictamente en lo que es el derecho procesal del trabajo, se divide en derecho procesal individual y derecho procesal colectivo de trabajo. ¿Qué es el derecho procesal individual del trabajo? Es el que dicta, ¿quién me puede ayudar? Yo dicta las normas que regulan la solución judicial de los conflictos de carácter individual, conflictos individuales. Correcto. ¿Y qué es derecho procesal colectivo del trabajo? Es el que dicta las normas que regulan la solución judicial de los conflictos de carácter económico-social, conflictos colectivos. Correcto. Esto ustedes lo van a ver más adelante. Aquí no quiero profundizar mucho porque eso lo van a ver el otro semestre, ¿verdad? Ahora vamos con el proceso ordinario del trabajo. Hablamos pinceladas de lo que era la jurisdicción y la competencia. ¿Se recuerdan al principio? Pero ahora
vamos a ver los orígenes de la jurisdicción. ¿De dónde proviene del vocablo latino jurisdicción? ¿De dónde proviene? Aquí está. ¿De dónde proviene? Se lo leemos, licenciada. Del vocablo jurisdictio. Jurisdictio. Exacto. Ese es un latinazo, por decirlo así, ¿verdad? Es la palabra realmente donde proviene lo que es la palabra jurisdicción. ¿Y qué significa? Pronunciar, declarar el derecho. Muy bien. Bueno, existe, por ejemplo, lo que es el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que existen los 3 poderes del Estado y qué hace cada organismo. Por ejemplo, si hablamos del organismo legislativo, ¿qué entendemos nosotros que hace el legislativo? Con sus propias Principal es promulgar leyes. Exacto, así es el encargado de decretar, reformar, derogar la ley, es decir, la norma jurídica reguladora de toda actividad de toda comunidad, ¿verdad? Vale. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del Ejecutivo, ¿qué podemos decir por Ejecutivo? Posiblemente el que las ejecuta. Es el encargado de gobernar, ¿verdad? De administrar la cosa pública, ¿verdad? Ahora, si hablamos de organismo judicial, ¿qué entendemos? Relacionada con la justicia. El encargado de administrar la justicia. Es el que imparte justicia. Es el Es encargado. el ente determinado por la Constitución para administrar la justicia del país. Muy bien, es el encargado de promover la ejecución de lo juzgado, ¿verdad? Muy bien. En este caso, por ejemplo, y si hablamos en un sentido más amplio de lo que es la jurisdicción, ¿qué es la jurisdicción? Es el espacio que tiene el juzgador donde puede velar y de los temas que puede ver o tener a la vista. Por Es ejemplo, la facultad que tiene el juez de administrar justicia. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de la función estatal, por ejemplo, es hacer justicia, ¿verdad? Por mano propia, ¿verdad? Siendo los órganos especializados para poder administrarla, ¿verdad? Y si hablamos sobre, por ejemplo, la potestad de juzgar, se manifiesta principalmente a través de lo que es la sentencia. Si hablamos, por ejemplo, de la división de la jurisdicción por razón de la materia, ¿qué podemos entender nosotros? ¿Qué es la competencia? La división de la jurisdicción por razón de la materia. ¿Qué podemos entender? Vamos al artículo 103 de la Constitución Política de la República. ¿Qué dice? Artículo 103. Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y entenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Ok, entonces aquí, por ejemplo, nosotros lo que estamos hablando es todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a la jurisdicción privativa. Cuando hablamos de jurisdicción privativa, podemos citar el artículo 283 de la Constitución, ¿sí? Los conflictos relativos del trabajo, por ejemplo, y de previsión social, están todos sometidos a lo que es la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo, ¿sí? Eso lo podemos ver en el artículo 58 de la ley del organismo judicial. ¿Qué dice el 58? De la ley del organismo judicial.
Dice jurisdicción. La jurisdicción es única para su ejercicio. Se distribuyen los siguientes órganos: Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, Corte de Apelaciones, Sala de la Niñez y Adolescencia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en conflicto con la ley penal y Juzgados de Control de Ejecución de Medidas, Juzgados de Paz o Menores, lo demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción o cualesquiera que sea su competencia o categoría. Ok, muy bien. Entonces nosotros aquí encontramos lo que es la jurisdicción, ¿verdad? Según la ley del organismo judicial. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo está en lo que es el organismo judicial en materia laboral. Este es un acuerdo que fue publicado en el año 2019, 24-2019, y fue la creación tanto de los juzgados como que son de las salas. Por ejemplo, dice, se modifica el artículo 3 del acuerdo 19-97, Corte Suprema de Justicia, el cual queda así. La sala, hay 15 juzgados. ¿Cuántos juzgados hay? En todo lo que son los juzgados de trabajo, aquí en Guatemala. ¿Cuántos juzgados hay en el Centro de Justicia Laboral? 15. 15, muy bien. ¿Cuántas salas existen? Cinco, ¿sí? Entonces, son 15 juzgados y 5 salas. Dice, vamos a ver, que derivado del incremento de la carga del mismo se encuentra distribuido de la forma equitativa en los tribunales de segunda instancia. Es necesaria y la reorganización de la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones con el fin de asegurar la celeridad en el trámite de los procesos y asegurar una pronta y cumplida administración de la justicia. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, acuerda. Vamos a ver. Se modifica el artículo 3 del acuerdo 1997 de la Corte Suprema de Justicia, el cual queda así. Se modifica la competencia de las salas. La sala primera va a conocer todo lo relativo al juzgado cuarto, octavo, undécimo, décimo, juzgado de primera instancia y trabajo previsión social del departamento de Zacatepeques, ¿sí? La sala primera. Acuérdense que esto es primera instancia y esto es segunda instancia, ¿sí? La sala segunda tiene a su cargo a conocer lo que es el juzgado primero, juzgado segundo, décimo primero de trabajo, segundo de trabajo previsión social, juzgado decimoquinto, juzgado primero, juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Sala tercera, juzgado quinto de primera instancia, juzgado séptimo, decimocuarto, juzgado de primera instancia de trabajo, juzgado de primera instancia penal de delitos, contra el ambiente, familia civil, económico, coactivo, trabajo y previsión social. Y la sala quinta tiene el juzgado tercero, sexto, noveno, décimo, tercero de primera instancia. La sala cuarta de apelaciones, ¿qué dice acá? ¿Alguien me lo puede leer? Que fíjese, licenciada, que se ve un poquito lejos. ¿Qué dice la sala cuarta? Artículo 2. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social conocerá en segunda instancia de los asuntos del ramo laboral de los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social de los departamentos de Escuintla, Retauleu, Suchitepeques y del Juzgado de Trabajo, Previsión Social y Familia del municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango. Esta sala, muchas gracias, se encuentra en Mazatenango, ¿sí? La sala cuarta. En Guatemala solamente existe la primera, la segunda, la tercera y la quinta, ¿sí? La cuarta se encuentra en Mazate y conoce todos estos juzgados, ¿sí? Entonces, ¿cuántos juzgados hay en el Centro de Justicia Laboral aquí en Guatemala? 15. 15. ¿Cuántas salas existen en Guatemala? 5. 5. ¿Y en la ciudad de Guatemala cuántas hay? 4. 4. ¿La sala cuarta dónde se encuentra? En Mazatenango. Muy bien, exacto. Entonces, creo que ahí lo vamos a dejar porque creo que en 5 minutos se conectan a la siguiente clase. Entonces, no les quiero robar mucho la atención
Y el listado creo que ya lo publicó Ricardo. Vamos a respetar la clase del licenciado anterior. Jóvenes, si su pregunta es sencilla, con todo gusto, porque no quiero robarle 4 minutos al docente que les toca ahorita. Díganme. Sí, licenciada, disculpe, realmente es lo del listado, yo no aparezco. ¿Qué habían dicho que teníamos que hacer? ¿Teníamos que hablarle al auxiliar o cómo podemos ver eso? Porque si no aparezco. De igual manera, licenciada, perdón la interrupción, yo no aparezco en el listado ahorita. Lo mismo, licenciada. Igual. Porque estamos haciendo para que no tengan problemas con lo que es el examen, a la hora del examen parcial, por eso lo estamos haciendo, ¿ya? Porque el listado oficial, el listado que tiene Ricardo es el listado oficial. Entonces, si hay algún tipo de inconveniente, háganme favor, escríbanme un correo a mí, ustedes tienen mi correo y díganme, no aparezco, y vamos a ver por qué no aparece. Vamos a darle solución antes que llegue el parcial y yo no pueda colocar una nota, ¿sí? Licenciada, buenas noches, disculpe. Sí. ¿Que le mandan el correo de que mandó el compañero o el de Ligia, perdón? A Ricardo le vamos a mandar las tareas. A mí, mándenme el que no puede entrar. Sí, el que no se encuentre. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno, ahí estamos. Les agradezco por su amabilidad, por su tiempo. Pasen feliz noche y los espero. Licenciada. Sí. Perdone, ¿qué tema vamos a colocar en el listado? ¿Qué fue lo que vimos hoy? Las fuentes del derecho. Dimos un repaso, licenciada, de la clase anterior y del tema de los juzgados y su clasificación. Exacto. Entonces, en este caso, usted puede colocar el tema de lo que usted comprendió. Se lo dejo a su criterio. Gracias, licenciada. Vale, está bien. Entonces, quedamos así. Los espero el día miércoles, jóvenes, ¿sí? Y me mandan un correo quien no pueda entrar. Así solucionamos esto antes de que llegue el parcial. Noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.